hasta dónde ha avanzado Fossati con la administración de la U, se sabe poco o nada. Yo te voy a hablar y les voy a hablar desde el lado del futbolista, ¿no? O sea, cómo el futbolista se siente hoy cuando hay tanto rumor o cuando viene el administrador, viene Jan o viene Manuel Barreto y me dice, ¿saben qué, muchachos? Hay esta opción. El jugador, la memoria inmediata sale a relucir y lo que más, el recuerdo inmediato con Fossati es que era paternalista. Me sorprendería mucho que regrese Fossati, ¿no? Te sorprendería, ¿no? Me sorprendería. ¿Puede ser Pero candidato no, o sea, natural? no porque me parezca imposible ni insensato, no, al contrario, me parecería la solución más lógica, más rápida y más inteligente. Más práctica. Más práctica, gracias. Pero ¿qué pasa? Se estarían olvidando de muchas cosas que ocurrieron en el camino, ¿no? De cómo se fue, ya que se habla de rumores, de todos los rumores que surgieron cuando se fue, que además de porque se iba a la selección, etcétera, se decía que no había una muy buena relación con la gerencia, en fin, tantas cosas que se dijeron y ahora de pronto entiendo que los jugadores lo quieren, ¿no? Pero no se decía de repente que... Hay una frase que se usa mucho en el mundo del fútbol, que es que en esto hay que tener memoria corta. O sea, Sí, seguro, hay que ser seguro. rencoroso, Sí. hay que saber pasar la página. El que no te quería hace 2 meses... Después te ama. De repente te quiere hoy porque te necesita. Pero no solamente eso, sí. porque si se empiezan a dar resultados y al final terminas campeón, te van a amar más que antes, o sea... Y en muchos casos, los que saben dejar el orgullo son, probablemente en el caso de los técnicos, estoy hablando puntualmente, son los que más trabajan. Los que van caminando con el orgullo de la mano y con las facturas pasadas, a veces tienen más Y dificultades. sobre todo también teniendo en cuenta lo que comentabas tú, que bueno, lo dijo en uno de tus programas también Barreto, que parecería que ya había cumplido su ciclo en el universitario, entonces también eventualmente entiendo que se iría, con quién sería la relación. Claro. O sea, a ver, la U está sólida, está claro, ¿no? Ahí están los resultados, y está donde está, y está jugando, a menos a partir del segundo tiempo recuperó la memoria, y está ahí. Ahora, en lo demás, no sé, hay cierta incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasará finalmente? David Chávez, a ti te veo un poco convencido. No, va a regresar Fossati. ¿Va a regresar? ¿Tú Sí, dices? regresa. Creo que, como lo decía José, es la solución saludable, sencilla, es lo que tienen que hacer. Si el plantel se lo ha pedido, creo que hay un peso importante justamente en ello. Y porque conoce al equipo, porque la mayoría de jugadores, si revisamos el plantel, casi el 90% los ha tenido Fossati, el sistema lo ha hecho Fossati, la forma de juego de la U avasalla a los rivales, que le heredó Bustos y lo hizo bien, lo hizo Fossati. Ha hecho todo Fossati. Y volvería con Sebastián Avelino, porque una de las cosas que desgastó y mucho la relación el año que la U sale campeón con Fossati y después él termina decidiendo ir a la selección, fue todo lo que pasó alrededor del preparador físico en Brasil y post-Brasil, y el tiempo que estuvo detenido y todo eso, ¿no? Pero después, acuérdate que cuando cambian por Bustos, la transición la hace Avelino. O sea, la pretemporada del 2024 la hace Avelino con Bustos, porque Bustos entra tarde, porque Fossati va a la selección. Es más, para mí una de las virtudes del cuerpo técnico de Fossati es Avelino. Porque en verdad, claro, entonces yo creo que es algo distinto. Lo que pasa es que justo lo que decía José es bastante importante porque es la elección más práctica. Es un equipo que conoce, es un equipo que está armado por una formación que él tiene, es el último recuerdo ganador, dejando a Bustos, que obviamente no es opción. Entonces, ¿por qué no él? Ahora, eso de los jugadores lo piden, yo ahí estoy mareado, porque hay muchos jugadores de la U que estuvieron en la selección y supuestamente en el grupo de la selección, que son Una los... cosa es selección, otra cosa es... Pero no sé qué tanto peso tienen en la selección esos jugadores de la U. Pero al mismo tiempo, o sea, que lo pidan, no sé, yo no veo a jugadores pidiendo un entrenador. Lo que sí creo es que si les consultas te van a decir, oye, queremos ganar, y él es. Sí, pero lo que también es cierto es que lo que dice David hace un rato, Diego,
En la mañana parecía un hecho y sobre la tarde empezaron a aparecer noticias de que no era tan así, que no era todavía, que no era... De hecho, Fossati salió a declarar que había una conversación preliminar, pero que no lo habían llamado. Fossati no tiene un representante formal. Betancourt lo vino a ayudar para lo de la selección, puntualmente, porque entendió que negociar con la federación era mejor hacerlo con un representante. Pero Jorge, por ejemplo, con la U arregló el solo la primera vez con Ferrari. De hecho, Ferrari lo contó como que había arreglado con él en 24 horas. ¿Tú cómo ves la situación? Sí, bueno, buenas noches con ¿Tienes todos. información? No, a ver, información creo que todos tenemos la misma, seguimos la misma línea, ¿no? Es hasta dónde ha avanzado Fossati con la administración de la U, se sabe poco o nada. Yo te voy a hablar y les voy a hablar desde el lado del futbolista, ¿no? O sea, cómo el futbolista se siente hoy cuando hay tanto rumor o cuando viene el administrador, viene Jan o viene Manuel Barreto y me dice, ¿saben qué, muchachos? Hay esta opción. El jugador, la memoria inmediata sale a relucir y lo que más, el recuerdo inmediato con Fossati es que era paternalista, que sí, se exigía desde el sistema, desde de repente el tema de las charlas, a veces los cansaba un poco, pero... Cuestiones de formas que por ahí no les gustaban. Las formas de repente, sí, tienes razón, pero al final los resultados fueron óptimos. Entonces, Claro. Por eso no me parece tan descabellado que en este momento donde la U necesita rápidamente, porque algunos dicen no, que se va a tomar el tiempo, para mí es un momento muy importante para la U para decidir. E ir a buscar a alguien que no sabes cómo se va a adaptar, que lo tuviste en carpeta en los últimos años, porque dicen que la U tuvo 7 técnicos en carpeta, pero que llegue, que se adapte, que conozca al jugador, que sepa quién es quién y esto, me parece un poco que no, claro, jalar los pelos y aparte que no es lo que pide la jugada. No es lo que pide la jugada hoy es que llegue un técnico que... ¿Cómo quedó la relación entre Fossati y Jan Ferrari cuando Fossati se va? Ahí es donde yo te digo que hay que tener memoria corta. Claro, o sea, yo A eso es a lo lo que- estoy preguntando, a eso es porque lo- se hablaba y trascendía de que no era la Lo mejor. que sí es verdad, José, es que en algún momento Jan salió a decir de que bueno, que no le pareció cómo se manejó el hecho de su salida, porque creo que la federación tuvo que pagar la cláusula de rescisión. Pero tú te das cuenta con lo de Bustos, con lo de Valera hace un par de años cuando le salió lo de Arabia, cuando le ha salido a Fossati lo de la selección, que la U no te amarra. La U, si quiere ser feliz en otro lado, anda. Obviamente, lo de Ureña. Ureña es prácticamente el mejor jugando jugador de la U, lo hemos hablado y lo hemos Pero por repetido todo. eso, Y por entonces, eso te digo, entonces, no hay ningún problema para que para mí, si No hubo creo algún que haya problema, Claro. hoy la U... Además, probablemente si hubo algún problema, no fue un problema grave. Puede haber sido un problema fruto de la convivencia, de la forma de ser de los Y otra dos. cosa, Diego, en la celebración de los 100 años tuvo Fossati. Claro. O sea, si tienes algún dime o direte, o lo solucionas ahí, o no lo invitas, pues, ¿no? Por A o B motivos, ¿no? no estuvo claro. Por eso te digo. Entonces, sí es importante pensar eso, ¿no? O sea, hacernos Pero la idea, ¿no? Pero la narrativa de los jugadores pidieron a Fossati, o sea, yo creo que si Ferrari... ¿De dónde salió eso? ¿Puede ser posible? ¿De dónde salió eso? De Es una redes sociales, posibilidad. pero Podría o sea, ser eso, una hoy que posibilidad. eso es lo que a mí no me cuadra. Puede Esa es la primera ser verdad, pregunta, puede que Fossati. sea no. Esa es la primera pregunta, lo de las redes sociales. Esa es la primera pregunta que hay que hacer. Acá se evalúa por las redes Claro. sociales. Bueno, ayer que a mí me tocó hablar con Manuel Barreto, se lo pregunté y me dijo, yo creo que a nosotros no se refería. Claramente nosotros no nos manejamos. Tiró para la federación. No nos manejamos así y se la tiró toda la pelota a la federación, como diciendo, esa es toda la pelota. la U no hubo esa Aparte, la U decisión. no quiso dejar de contar con Fossati. Fossati se fue porque le salió una buena aceptó oferta. A mí hay algo también algo que ya pasó, es en el momento que entró a dirigir Fossati en el 2023. Porque el momento en el que comienza a dirigir Fossati en el 2023 fue en un momento sin pretemporada, que no es un dato menor. Porque a veces, quizás en un entrenador necesitas un tiempo de adaptación recibía mayor. un equipo con muy malos resultados, pero bien trabajado. Eso lo reconoció todo el mundo. sí. El trabajo Compañucci, previo de Compañucci había sido su muy preparador bueno en ese físico. sentido. Claro, pero le cambió la manera de jugar, le cambió la forma. El primer partido le cambió la manera de jugar y no lo cambió más porque empezó a para ganar. adaptarse. Por ejemplo, la otra opción que hoy está sonando es Reynoso, que maneja muy bien la línea de tres, que maneja muy bien los jugadores con características que tiene la U. No lo voy a negar, porque Carabalí ya se va a recordar, vamos a hacer un símil a Rabanal y por la derecha Polo es mejor que Carmona. Claro, No, pero lo que necesita Universitario es que, o sea, lo que necesita, entiendo yo, sobre todo el plantel. Hablemos del plantel que
que es el que termina jugando, digamos, ¿no? Es que lo toquen lo menos posible. O sea, ya está funcionando, ya recuperó la memoria, no va a venir a Reynoso. Por ese estilo. Intervencionista por naturaleza. A eso querer. Entonces, lo más práctico termina siendo Y Fossati. bajo Inicia esa la pretemporada, lo cual también sería una desventaja que traigas a un técnico que no inicia la pretemporada, que interviene demasiado en las decisiones. Claro. Ya, pues lo tienes ahí a la mano. Y bajo esa premisa, retomo el tema de los jugadores, si se les puede preguntar, si es una locura preguntarles o no. Y Preguntar, tú estás, sí, pero y tú que- estás acá porque seguramente en algún momento No, de todas has tenido maneras. que acercarte y, no sé, a un plantel, a un jugador referente, 2 o 3, oye, ¿qué te parece esa opción? El jugador le va a dar para adelante. ¿Alguna vez te preguntaron a ti? A mí me han preguntado. Preguntar. Le dije que no, que le baje, que le... No, pero... Preguntar, ¿Quieres dar el nombre de repente? No. Preguntar, sí, pero poner. que a eso voy. Esa que los jugadores hicieron una moción a la directiva de no lo pienses más. O sea, yo creo que. No, lo que pasa es que... No, pero no es eso. A mí Puede me ser que le preguntarles sugieran. y que me digan que no y traerlo igual, como en el caso de San Paoli. Pero ¿por qué no? O sea, para mí no es descabellado eso. Claro, y claro. A mí me parece descabellado Bueno, eso. fue. Es verdad. A mí me Por eso- parecería descabellado por eso es bueno. que le pidan Por un eso es bueno. Mira, tú técnico que acabas de les decir, haga. has tocado una tecla muy importante en el fútbol, porque tú dices, no le hice caso a los jugadores y no fue mal porque no querían, pero bueno, a veces es bueno. Pero debimos cambiar más jugadores. Seguro, La conclusión es esa, porque claramente. Pero eso te lo dije hace cuántos años, Diego. No, pero además, cuando alguien mira para atrás, y no me voy a desviar demasiado del tema, pero para terminar de contar la anécdota, tan equivocados no estábamos con San Paoli, porque lo trajimos en el 2007 por lo que había hecho en Bolognesi y en Boys, en los dos equipos. Equipos protagonistas. Y después de Cristal fue a Emelec, le fue bien, fue a la U de hizo una Chile, le fue carrera bien, y en terminó en el Sevilla, Mundial. la selección. Terminó dirigiendo en un mundial a la selección argentina. Tan mal entrenador no trajimos. Claro, o sea. no, por ese lado bien, pero lo que yo te digo es el hecho de la importancia de saber cómo se maneja o cómo se siente el grupo ante ciertas circunstancias, ¿no? Porque quieras o no, no vas a llamar a los 28 jugadores del plantel y, oye, tienes 3, 4 referentes que son los que más o menos manejan. Hay jugadores la que tienen la situación, espalda, para mí, de ir y decir, toma esta opción. Pues son jugadores que han campeonado con la U, que vienen haciendo buenas campañas, que vienen bicampeones. Hay una espalda importante de pedir, ¿por qué no vas a No te pedir? olvides que hay algo que es particularmente especial de esta situación de la U, que es la doble función que está teniendo Manuel Barreto. Porque probablemente, normalmente, ¿qué pasa? Ayer lo conversábamos respecto a la conveniencia de esto, que va el técnico de menores, ¿no? Va el interino. Y ese técnico no tiene nada que ver con la decisión del nuevo entrenador que van a traer. Esta vez quien está dirigiendo al equipo es uno de los que va a ser parte de la decisión. Por lo tanto, el diálogo es mucho más... Es más fluido, es más cercano, mucho digamos, más ¿no? cercano. Claro. O sea, si acá hay que tomar una decisión y estamos nosotros 5, lo vamos a conversar más fácil. Ahora, si el que toma la decisión está en Lima, va a ser mucho más difícil contactarte con él. A Barreto lo tienen al lado todos los días. Y seguramente Jan también está ahora más cerca del plantel. Pero, de hecho, lo contaba Bustos, que Manuel va a todos los entrenamientos. Va a todos los partidos de Provisa también. No todos los gerentes, no todos los directores deportivos van a todos los entrenamientos y van a todos los... Y hay algunos que directamente si van ni se enteran lo que pasa. O sea, en el sentido que no saben lo que están viendo. Claro. Gráficamente, ¿no? O sea, no les interesa demasiado qué es lo que está haciendo el entrenador, qué es lo que está trabajando. Manuel es un entrenador en esencia. Manuel ve 5 minutos de fútbol y los piensa como un entrenador. Manuel es entrenador. Es no entrenador. No es. Sí, ya, es... pero estudió gestión. Pero hoy es gerente, ¿no? pero estudió Hoy tiene otra gestión función, pero bueno, también. Estudió no gestión. se olvida. razón de aparecer Pero en el su fútbol era un entrenador muy, su muy manera de enfermo, ¿no? mirar el... a ver, esto es un tema más complejo. O sea, yo creo que todos nosotros que vemos mucho fútbol, cuando vemos fútbol lo vemos con una determinada cara, ¿no? Algunos lo ven directamente todo con cara de entrenador. Otros con cara de periodista, con cara de crítico, otros con cara de scout, mirando más el detalle del jugador. O sea, es muy distintas difícil miradas, ¿no? sacarte Son de encima el rol que has tenido por buena parte de tu vida. Y el hecho, y esto lo voy a decir con mucho respeto, de hecho, yo me incluyo dentro de todo este grupo también, el hecho de tener el título de entrenador no necesariamente significa que vayas a tener éxito en esa profesión, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Uno puede entender el juego y todo, pero después tienes que saber transmitirlo, tienes que tener cierta 40 personalidad, tienes que tener ascendencia llegar en el al grupo, jugador. tienes que salir a todas esas cosas. Entonces, el mejor entrenador sería el que sacó la nota más alta en el curso. correcto, técnico. de acuerdo. Entonces ahí ya me eximen de mayor Y explicación. algo muy curioso en los 3 equipos es que los 3 directores deportivos son entrenadores con una visión distinta
O sea, ¿Refieres a Julio César? a Julio César. Julio César no es director deportivo, pero bueno. Pero es, ahí, no. yo no creo que Julio César haya estudiado para hacer, y si lo fue, bien y bien por él, porque seguramente capacidad tiene, ¿no? Pero voy a lo que alguna vez se le preguntó y él quería seguir dirigiendo, ¿no? Entonces es un entrenador con la experiencia que tiene, enfocada y dedicada a asesorar a otro. Franco ha sido entrenador toda su vida. Hace nada. Y Franco, yo no sé si Franco estudió para ser director deportivo, no lo sé, pero la experiencia claro. y la espalda que tiene hace que tenga buenas decisiones y que vea el fútbol. Y Manuel es tal cual lo que dice Kikín. Manuel es entrenador y siempre va a pensar como entrenador, pero el hecho de conocer el medio, conocer a los jugadores, conocer las necesidades de un equipo hace que pueda ser un director deportivo como le está. O sea, los resultados están, ¿me entiendes? Él lo ha hablado, que para ser director deportivo tuvo que cambiar su manera de ver el fútbol, de adaptarse, de... No, muchísimo. Y, claro, y de hecho, total. él Es entrenador. En una nota que nos dio acá en el ángulo, él decía que una de las cosas que más le costó entender y que agradecía haberlo entendido es que cuando uno llega de director deportivo a un club, o en general cuando uno llega a un club, primero tiene que entender de qué se trata ese club, cómo es la historia, cómo es la filosofía, cómo es el hincha, cómo es el entorno, para después tratar de aportar lo de cada uno. Pero el error en muchos casos, y este error tiene que ver en alguna buena medida con la vanidad, con la soberbia, con el ego. Con el ego, es, no, yo vengo con mi librito y todo lo... Y no hablo solamente de lo táctico, porque esa es una parte que por ahí es más exclusiva de la decisión del técnico, sino todo lo que pasa alrededor de un club. No sé, a qué hora llega la señora que cocina, a qué hora se va la que lava. O sea, hay un mundo alrededor de un equipo de fútbol o de un club de fútbol o de una institución, en la medida que van creciendo, al que tú te tienes que ir adaptando, y si quieres cambiar cosas, lo puedes hacer, pero continuo, con tiempo, en el tiempo y el espacio adecuado. El peor error de cualquiera, creo yo, es venir y decir, bueno, acá está todo mal. Yo quiero hacerlo a mi manera y cambiarlo Sobre rápido. todo cuando llegas a un sitio de donde vienen de ser bicampeones. De hecho, Barreto, cuando dirigía Cristal, yo cubría Cristal en ese entonces para ESPN, y tú te debes acordar, Barreto era una locura como entrenador de reservas. Tenía unos números altísimos, y cuando estaba en menores le iba súper bien a Cristal. Y es cuando pasa primera... Es raro que algún entrenador en la reserva de Cristal le vaya mala. Hay algunos, pero son bien poquitos. A la mayoría le ha ido muy bien. No, los equipos de Pablo Segarra... En los últimos años no sé. Cuando estaba Pablo Segarra iba a jugar contra nosotros, con el primer equipo, y nos metían un baile en la reserva. La reserva nos metió un Bueno, baile. y el siguiente, claro, a eso iba. Pero cuando le toca dirigir primero, ¿te acuerdas mucho del partido contra Alianza? Y que dice que el resultado, pero jugaba bonito. Semifinal con Alianza, sí. Claro, o sea, su manera de ver el fútbol era bien particular, por así decirlo, para el fútbol peruano. Y después hay todos unos temas con el utilero de Cristal, con el circular, porque su manera de los entrenamientos eran también de una manera mucho más estricta de lo que uno pensaría. Pero cuando Eso pasa tiene que el ver tiempo... mucho con el lugar donde él se formó, ¿no? No, pero a lo que quiero ir es que cuando pasa el tiempo, y ya lo escucho con entrevistas, como por ejemplo el ángulo del año pasado, donde él dice, si yo voy a implementar mi perspectiva de cómo veo el fútbol a la U, estoy loco porque yo me tengo que adaptar a qué es lo que necesita la U. historia de la U. Entonces hoy, no sé cómo le va a ir, probablemente va a ser muy difícil que le vaya bien en Ecuador. A mí me da bastante curiosidad de verlo cómo va a dirigir. Pero yo creo que haga mucho. Pero yo creo que no él lo dijo, ¿no? Es un equipo al que hay que tocar lo menos posible. O sea, sería un error. Y en Juliaca va a ir con un equipo Claro, más o menos pero, alternativo, ¿no? o sea, cuando te habló y te dijo ya la etapa de director deportivo de la U, ya alcancé, y ahí a mí es, ok, ¿quién en esa posición se va? Entonces yo tengo ahí dos teorías. O en verdad podría querer volver a dirigir, o porque tiene un ofrecimiento de la federación, porque si no, porque falta o afuera. Casualmente la próxima semana se podría hablar de un nuevo director deportivo en la federación. Sería una posibilidad, entonces... Pero esa movilización. ese es otro tema, ¿no? ¿Para qué nombran un director deportivo ahorita en la federación? Simplemente la información. Faltan 4 partidos de una eliminatoria en la que estamos al 95, 96, 97, 98, 99 eliminados. El siguiente sub-20 es dentro de 2 años, el siguiente sub-17 es dentro de 2 años, no se sabe qué va a pasar. Y la eliminatoria va a empezar dentro de 2 años porque... Y ni siquiera se sabe cómo se va a jugar esa eliminatoria, sí. Ni ahora hay una propuesta de domingo Van a clasificar todos, dice, ¿no? para que clasifiquen 9 de 10, entonces ¿qué? Haremos un ida y vuelta como Bolivia para ver quién se queda fuera de... Claro. O sea,
no sé, bueno, en fin, es otro tema, pero a mí me sorprendería además mucho que Manuel se vaya a trabajar a esta federación. Pero si es que no es eso, ¿por qué? O sea, ¿se va a dedicar a qué? A eso voy. Bueno, hay Puede sentir que llegó un techo de repente, ¿no? hay una cuestión ya que pasó es 2 años, ¿no? imposible de establecer desde afuera. Uno lo puede intuir a partir de determinadas cosas, que es esta especie de bullying que hay contra Barreto a partir de la mala contratación de Churín. O sea, es como que el hincha de la U lo ha agarrado a él como el culpable. O sea, Pero no tú solamente Churín, sino Regaray también. Claro, viene. Claro, pero en este año es lo de Churín, ¿no? Las buenas les parecen chiquitas y la mala Se resaltan más, digamos. se resalta más. Son las que lo golpean más. Potenciado, y hoy lo decía Bustos por el tema Ruiz Díaz, ¿no? Que yo no sé qué tanta responsabilidad es exclusivamente de Barreto. Pero todo eso te genera un desgaste muy es que- fuerte. es que- porque además una de las cosas más duras en la vida es no sentirte reconocido. O sea, no sentir que lo bueno que has hecho A ver, te lo reconozca. es que yo creo que básicamente tiene y esto es una unidad, pero hay que recordarlo, con la posición que ocupan estos futbolistas. La de 9. Entonces, si el 9 que traes 2 años consecutivos no te soluciona, hermano, el hincha se queda pensando, hermano, ¿quién lo trajo? Sobre todo porque tenías a un 9 al alcance, que era Gabriel Ruiz Díaz. Ojo, yo Por estoy eso también. totalmente de acuerdo que si él ha traído, voy a decir cualquier cosa, no sé, 8 o 9 jugadores y uno no te resulta, hermano, tienes una tasa de efectividad tremenda. Balance positivo. Muy bien, por supuesto. Ahora, el hincha quiere goles, Ya. quería goles de Regaray claro. y quiere goles de Churín. Y Pero si no los hacen, te lo va a recordar. Pero Entonces, yo lo a entiendo. lo que voy es, tú mira cualquiera de los reels que hay de las últimas declaraciones de Barreto y no es que no vamos a caer en el error de Fossati, pero estamos un poco tratando de entender por qué Barreto se siente como se siente. Y nadie, acá a todos nos puede haber pasado que en algún momento estás en boca de la gente en redes sociales y por más de que digas no leo, mentira no, eso, Diego. no eres Te indiferente. vas a terminar enterando. Puedes así, no leer, pasa, o sea, pero o lee tu igual te mamá, llega al final. Igual te va a llegar información o de lee lo de que tu hermano, sucede. lee de tu Llega al primo. Todos los Igual. entrenadores que dicen que no tienen redes, que no ven redes, o los jugadores que dicen mentira. Todos los Al final jugadores ven terminan las redes. información. Todo el mundo te Y terminas aparte, enterando. lo que acabas de decir es verdad. Indirectamente te llega la información. Eso. Pero ¿sabes qué siento? Tú has hablado ahorita de Manuel, que los reels y todo, y cómo se le siente a Manuel del momento. Yo lo vi muy parecido a Fabián, la misma sensación de la que tiene Fabián de la situación. Por eso yo sentía, y he recogido desde ayer lo que ha hablado Fabián con nosotros, que habló en otros medios y todo, que él ya estaba cansado. Al límite, ya digamos. estaba. O sea, ya de acá para arriba ya él no se veía en la U. O sea, no había más escalones para él llegar. Y segundo, él llegó al tope desde el aguante, porque yo decía, ¿no? Si antes de ayer, perdía la U con Melgar, todo lo del año 4 meses se tiraba al tacho. Sí, claro. Entonces, De hecho, habría que ver qué escribía la gente al medio tiempo, ¿no? seguramente. Y sobre eso para mí tiene mucho que ver con la decisión de irse a Olimpia, ¿no? Ahora, le soy sincero, ese bullying que tiene hoy Manuel por lo que pasó con Regaray, por lo que pasa con Churín, ¿quién no lo ha sufrido hasta en el éxito en el fútbol peruano? Y acá sí quiero que me entiendan un poco. Por ejemplo, el 2020 Alianza tiene todo lo del TAS, 2021 se mete presupuesto para jugar la Liga 2. Viene Coté Bellina, que era un gerente, porque Katia Bojorquez había votado a todos. Viene Coté, arma un equipo, campeonato 2021, 2022. El 2023 se comió un bullying de, no, que los lesionados, que no sé qué. Chau, no campeonó 2023, Por 2024. traer a Cueva también, que al final no rindió. En el 2017 con Gustavo Ceballos y Alianza de Bengochea, campeonan. Le va bien un año, no campeona el otro, juega otra final, etcétera. Que se vaya Gustavo Ceballos. Llegó Marulanda, pasó lo del 2020. No todo el mundo García tiene... Miró y Cristal. Pero no todo el mundo tiene el mismo aguante, no todos los clubes son iguales. Y también hay esta sensación de, bueno, que lo haga otro. Si ustedes creen que alguien lo puede hacer mejor, que venga y lo haga otro. ¿Y campeonar es algo menor? O sea, a veces tú por querer que salga. Y si el tú me gerente preguntas hoy día deportivo- quién es favorito para salir campeón este año, es la U. Sí. O sea, Alianza está muy bien, Sí. Melgar seguramente la va a La U pelear es favorito hasta el por final. la espalda que tiene, por lo Cristal cual- tendría que cambiar mucho, pero Si tú me preguntas
¿Qué es lo que están esperando los otros clubes? Es que se vaya Barreto, es celebrando que se vaya Bustos, y lo que más se pueda mover la U, mejor. Y que le traigan un técnico que no conozca el Otro medio y director cambie las cosas. deportivo, y Lo que pasa es que, que quiera meter a a los partir de un suyos, bicampeonato obviamente. comienza la exigencia, ¿no? O sea, le pasó a Alianza, porque generalmente el equipo y el hincha va creciendo en cuanto a las expectativas. Ya soy bicampeón, bueno, ahora quiero ser tricampeón, bueno, ahora quiero pasar de ronda. Entonces lo que decía José era cierto, ¿no? Lo que los termina crucificando ante este bullying del hincha es la falta del 9. A pesar que tienes a Valeri Flores que meten goles, la falta de ese 9 de jerarquía que lamentablemente no lo pudieron conseguir en 2 años y que de repente lo tenían a la vuelta de la esquina con Raúl Ruiz Díaz y que por uno u otro tema no terminó, Bustos no dijo terminó algo llegando a que la no U. terminé de entender. Dijo que había sido mucho más responsabilidad de Ruiz Díaz que de la U, que Ruiz Díaz no vive. Lo que pasa es que hubo una negociación entre los dos, donde era la del medio año, quedaron un monto, a fin de año volvió a pedir el monto, y lo que aducen un poco es que ahí el monto fue el mismo, la U pidió un monto mínimo y después las exigencias de Ruiz Díaz no eran las que le gustaba a la U, los tiempos, ¿no? Y la U no se demoró. Para mí nunca fue un tema económico. Para mí, o sea, tema económico no hay forma, porque si 6 meses antes le estás ofreciendo el oro y el moro para que venga y no puede porque tenía un vínculo con Seattle, o sea, pasando 6 meses en enero o en diciembre, cuando lo tienes libre, cuando puedes hasta negociar, tener 1, 2, 3 semanas para negociar bien y que los dos terminemos contentos. Pero hay una parte de la historia. Pero hay una parte de la historia por eso, Ruiz Díaz, Diego, la U que yo me estoy perdiendo. por eso te digo que para mí- hay una pieza de ese rompecabezas. para todo lo que no son económicas según la U. Todo lo que hemos No les hablado gustaron. y todo lo que se ha recogido y todo lo que se ha girado Que le den en la todo, no 9, tiene nada Lolo, que nadie ver. la usa, no sé, algo por No, el pues estilo. no tiene, para mí no tiene nada que ver con el tema económico. Yo tengo, no tiene el yo tema. tengo esa información, hubo exigencias y hubo condiciones de la U que no les gustó, que hayan cambiado. Al final no se pusieron de acuerdo. Pero en verdad es tal cual lo que dice Diego, la economía ni nada, es por Ojo, cuestiones... Lo que dije era un ejemplo, no vaya a ser que mañana me saque un titular. Ruiz Díaz pidió la 9 de Lolo, no. La estatua de Lolo, ¿no? No sé, lo que voy es lo la puse como un ejemplo del No, tipo de claro, cosas. es un Cuando tú me dices, ejemplo, no todo es económico, Exacto. de repente pasaban por otro tipo de cosas. ¿Qué ha pasado? Hay jugadores, no sé. A veces, son tiempos. sí, a veces los entrenadores quieren mantener de cierta manera la salud, la salud del plantel. Sí, ¿no? pero a Entonces, veces- eso habla de otras Pero situaciones. ¿no? también yo creo que hubo un error en la lectura, porque ahí lo que tú tienes que poner es en la balanza cuánto me va a pesar tener a Ruiz Díaz afuera ¿Cuánto no versus traerlo? cuánto me va a complicar tener a Ruiz Díaz adentro. Y yo creo que Raúl por ahí no es un tipo demasiado fácil, pero tampoco es un tipo tan No es complicado. complicado. No Lo que hubiese generado Ruiz Díaz en la U, por amor de Dios, el hincha lo quiere hoy, mañana y siempre, ¿o no? Aparte, ¿Hay alguna duda Aparte de la U lo eso? necesita, necesita un goleador como que yo Ruiz menciono Díaz. es... O sea, eso es indiscutible, esas creo, ¿no? condiciones a Ruiz Díaz, o no le interesa. Es que hay que ver cuáles son las condiciones. Claro, a lo que voy es... En ese sentido, Es un tema Se de... ponen a hablar, Raúl está en Grau, ¿qué condiciones yo les te- puede No afectar? creo que Grau le dé mejores condiciones que la U y lo que yo te voy significa a para la U. contar una anécdota de ese tipo de cosas. ¿ya? En el 2001, fines del 2000, claro, Alianza del 2001 es el centenario, ¿no es cierto? Claro. En Cristal habíamos traído a Paliña, que era un muy buen jugador, pero un jugador caro y complicado, que rindió, pero no terminó de rendir como nosotros esperábamos que rindiera Paliña. Y cuando llega Paulo Autori, que justamente está en boca de la gente de Cristal, a Alianza, Autori lo conocía bien a Paliña y lo pide a Paliña. Y para nosotros, en ese momento el técnico era Ulitas. Ulitas dice, sí, es muy complicado Paliña, déjenlo ir, que vaya a Alianza. Bueno, nos ponemos de acuerdo, Alianza ponía una plata, no me acuerdo los detalles de la operación. Pero a Paliña le habíamos dado un carro, me parece, que era algo por el estilo. Y de hecho, gracioso, porque ese carro no lo usaba él, lo usaba una persona de su entorno. Y él mandó a su suegro traer su camioneta Mercedes manejando desde Porto Alegre. Pero no importa, la cosa es que la operación estaba lista para hacerse. A nosotros nos liberaba una parte importante de presupuesto, un cupo de extranjeros. A Cristal le interesaba que Paliña se fuera, no estaba en el armado del equipo. Me parece que iba a volver el Chorri sí, estaba había regresado Chorri, entonces Chorri cubría ese espacio. Y cuando ya estaba todo listo, Paliña dijo, no, quiero el carro que me daba Cristal. El
carro. Pues el carro es del club. O sea, ¿cómo te vamos a dar un carro cuando vas a estar jugando en Alianza? O sea, ese carro no... La operación se cayó por 2 días por el carro. Hasta que no sé qué hizo Alianza. Buscó la sin razón, creo. También. Claro. No, o sea, hay jugadores que son capaces de tumbar una operación y para Paliña comprar un carro en Lima era o sea, además con el carro que costaba... Es un tipo realizado como Rui Díaz, que tiene Por eso, se ha pero consagrado en la MLS. O sea, lo que voy con el ejemplo es que a veces los jugadores salen y por eso, a mí me falta una pieza del rompecabezas. Pero estoy hablando con pero se resuelve. No, ¿y sabes cuál es? No creo que... Pero tiene que haber voluntad para nosotros. Porque llega un punto donde dices que se vaya ya sabes dónde. Sí, claro. Las condiciones pueden ser reales, pueden ser buenas, pueden ser malas o no, pero los jugadores todos ponen condiciones. Y sobre eso, tú sabes la cantidad de jugadores en toda la historia del fútbol peruano que han sido recontra difíciles y que no se han llevado entre sí en un plantel. Miles. No, claro. ¿Y sabes quién tiene que tener ese manejo para que así no se lleven bien dentro de la cancha, matar uno por el otro? El entrenador. Pero Esa es. Hay una que es todavía mejor. ¿Te acuerdas del 2007? Además, nos estábamos jugando la vida, la baja, entonces. Cristiano da Silva, que duró poco tiempo, que le hace el gol a Alianza. Tengo la Alianza Matute, sí. Cuando venía su pareja de Brasil, ellos tenían un perro. Y en esa época, voy a decir las marcas, no creo que nadie se moleste, de Brasil venían dos aerolíneas, LAN y TACA. Bueno, una de las dos, no me acuerdo cuál, permitía traer a mascota y la otra no podía traer la mascota. Bueno, en la que estaba comprado el pasaje, no la dejaban meter la mascota. Y esto era sábado, 6 de la tarde, y el equipo jugaba el domingo a las 3. El tipo se quería ir al aeropuerto para ir a... O sea, estaba con la cabeza en otro lado, se quería ir de la concentración, regresar a Brasil, porque su pareja estaba llorando en el aeropuerto de que no la dejaban subir al perro. No, fue la solución, comprar un pasaje en otra línea de... Todo se puede solucionar. Pero si estás harto, si estás cansado o no quieres, dices que se vaya a su casa. En fin, depende también que esté jugando, Diego, en qué momento esté. Pero en este caso, si ha habido algún problema, no sé, que han tenido ellos, personal, problemas internos que no se conocen, que no hay una certeza de eso, o sea, está bien, tú te puedes llevar mal con alguien, pero tienes que priorizar siempre el equipo, más allá de... ¿Tú sientes que en la U no hicieron eso al dejar ir a Rui Díaz? Lo que pasa es que yo sé que el tema económico no... Bueno, de hecho terminó jugando en Bravo, o sea que... No fue determinante. Claro, eso digo. Y eso... Pero eso es con retrospectiva, ¿no? O sea, Y eso que no se fue a Cristal, porque Cristal lo dejaron pasar. No, Si se hubiera ido a Cristal... Pero en hubiera ese sido... momento que ellos decidieron Churín, no sabían que Rui Díaz iba a terminar. Claro, o sea, son distintos tiempos. Yo creo que no hubo interés de ninguna... No, de ninguna de las partes no, porque Rui Díaz creo que sí se tardó demasiado. Pero de la U avanzamos con Churín y nos olvidamos de acá. Porque a veces también... No quisieron quedarse mucho en el tema, pero creo que era determinante. Pero a veces son así también. Una vez contratado Churín ya no lo podían traer. Claro, ya no, porque si no, Churín hubiera pasado a ser el tercer delantero. Y ahí sí hubiera sido mucho más complicado todo. Y nosotros sabemos Yo que igual lo hubiera justo llevado. con el grupo es de tenerlo ahí. Entonces traer a un tercer delantero para Yo igual lo hubiera y llevado. todo. Yo igual lo hubiera llevado. Cualquier momento. En cualquier momento. Así tú, el 9 extranjero que traigas... Dicen a 5 delanteros y el 9 extranjero tenga Lo que que ser pasa el es que cuarto. tú ya... Escúchame, esto es de fútbol, pues. Tú, el jugador que traes refuerzo, desde la pretemporada, la primera vez que toca la pelota, sabes si está o no está. Tú sabes. Yo contaba la anécdota de Manuel Herrera cuando llegó a Melgar, que lo llevó Juan, primer entrenamiento nos vacunó a todos. Entonces tú sabías que este tipo iba a ser goleador y fue goleador. Entonces tú sabes qué te va a dar y qué no te va a dar. Entonces, si te equivocaste, tienes el contrato firmado, bueno, afrontar, le tienes que dar el espacio que le tienes que dar, pero Raúl pudo haber sido inscrito hasta la fecha 12. Falta de goles que ha tenido la U, sacando el partido con Melgar donde vapuleó a su rival, la falta de goles que ha tenido la U, los hinchas lo van a relacionar a que no has traído al 9. Estará bien o estará mal cuestionar eso, pero eso es lo que se le va a decir al gerente deportivo y al técnico. El cuestionamiento a la dirección deportiva y al técnico y a la gestión de la U ahora es... ¿traer a Churín que no está a la altura o no haber traído a Rui Díaz? No haber traído a Rui Díaz. Ese es el cuestionamiento. Y peor, porque traes a un jugador como Churín que, como lo dices, no está a la altura, no ha demostrado mucho, y tenías a uno que de repente te iba a llenar la canasta de goles, iba a ser el arma de gol del equipo. Entonces, yo creo que por ahí parte el error de no haberlo traído. De no haberlo traído. O sea, ya se liberó del Seattle, ¿no es cierto? Tenía este año, porque en el centenario no pudo venir, pero ya tenía para venir en un año importante donde la U ya aspira a mejores cosas y le falta un 9. Creo que es una decisión
no fue la correcta ni fue la mejores términos la de que Ruiz no esté en la U. Pero yo sí tengo otra filosofía. Los clubes son más importantes que un jugador. Por más que Ruiz se haya hecho todos los méritos para llegar a la U y los hinchas lo quisieran. Entonces, a raíz de lo que tú consigas. No puedes armar una crisis porque no llegó. Pero si venía Churín, por ejemplo, si viene Churín y mete los goles que podía meter Ruiz Díaz, la gente se olvidaba de eso. Pero No. Me refiero en general. O sea, tanto de las dos partes. No se puede armar Ahora, una crisis yo no llegó un tengo jugador la y sensación- seguir 3 meses ¿Pero después qué? Pero poniendo banderolas y un esas ratito, cosas. pero a ver, ahí sí vamos a discrepar un poco. Y eso lo escuchaba hoy en un par de videos. ¿De qué crisis se está hablando? Además, ayer lo dijo Bustos. ¿De qué crisis se habla? Si la U no está en crisis. A un punto. No, la 1 está en Un punto crisis, me lo- pero La los U está en hinchas esa crisis, sí lo ven no como estaba en crisis. Pero o ha sea, tenido temas de definición. Ah, pero esa es otra No cosa. ganó en Ecuador por no Hermano, definir. está en crisis, Tiene ¿de qué 0 estamos puntos en la hablando, Copa. por amor de No, pero eso no es Dios? Pero tiene 0 puntos en la Copa, tampoco no es que esté Espera, Tiene una 0 cosa puntos en la estamos Copa. hablando de la crisis deportiva que para mí no existe, pero otra es de la crisis que se están armando, que te pongan una banderola, que te pongan, que la gente comienza a insultarlo. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema de eso? Esa es una ¿No crisis. te parece que los Bueno, hinchas pero a sí ver, están pero teniendo vamos un por tema? partes. O sea, en esta se la doy a Kikín. El técnico se fue. No, pero un ratito. Ya, ok. El técnico se ha ido. mencionó la Pero el crisis. técnico se ha ido por razones que no tienen, según su Con lo que ha dicho. explicación, Nada que ver con lo absolutamente deportivo. nada que ver con Universitario, sino con el sistema. Esa no me la José, creo. Ah, bueno, él esa es otra cosa. No se la creo. Pero por eso Esa es digo, otra cosa. Menciona la crisis. Esa no se la Él creo. menciona Él la menciona crisis. Él dice. Menciona la crisis. Es una suma, es una suma de varios Un factores. ratito. Él Él dice lo que dice es que la gente habla de crisis. Él no dice que hay crisis. No, no. Claro, a eso estoy hablando. No. Ojo, ¿ah? Es que crisis deportiva no hay, claramente. Claro. Pero vamos por partes. institucional menos. Hay un Menos. cuestionamiento marcado al Sí. director deportivo. Eso no es crisis. Está bien, pero la crisis se genera a partir de que un equipo que está peleando el campeonato nuevamente, con toda la opción, es cierto, perdió los 2 primeros partidos de la Copa, se quedó sin entrenador en un momento rarísimo. El momento en el que la USA quedó sin técnico, ayer yo se lo dije, y se lo dije porque me parecía que yo siempre, esto me lo enseñó Daniel cuando empecé a hacer esto de periodismo, me dijo, cuando tú vayas a decir algo sobre una persona, después tienes que ser capaz de decírselo en la Eso en su cara. cara, claro, obvio. Y a Fabián, con todo lo bien que me cae, porque lo he conocido 2 veces, tampoco lo conozco tanto, le dije, me parece que el momento que has elegido para irte no es un momento Y él te lo oportuno. aceptó. Y él me Por lo eso aceptó. yo también le dije que eso lo tendría que haber sabido desde antes. Y él dijo, sí lo sabía, pero no lo. Pero otra cosa es sentirlo. Y él me lo vivirlo, aceptó. ¿no? Entonces yo creo que lo de Olimpia ha sido la excusa perfecta. La oferta es mejor desde lo económico, es un lugar, pero se va a un equipo con una crisis parecida y mucho peor. Institucional, ¿no? Pero ese equipo sí está en Y crisis. crisis deportiva de verdad. Deja un lugar donde dice que nunca lo han tratado mejor. Yo creo que la tolerancia a la crítica de Bustos es chiquitita, no es muy grande. Y encontró en la sanción la excusa perfecta, una Para irse. sanción injusta, mal puesta, desatinada, la excusa perfecta para cargar con todo lo que a todos nos tiene hartos el fútbol peruano, porque lo que nos contó Bustos ayer no es una Es novedad. verdad todo lo que... Lo han dicho Lo 20 han dicho entrenadores todos, antes que y él. no es que a nosotros no nos importe. Pero por supuesto, lo sí, hablamos lo a cada hemos dicho rato, lo 500 mencionamos a veces. cada rato, pero es imposible decirlo. Entonces, se juntaron la oferta de Olimpia, los cuestionamientos en la U, La la sanción. crisis del fútbol peruano, la sanción, los 2 partidos perdidos en Copa. Una vez que armas todo ese combo, después cada uno le pone el peso que quiera. Uno tiene 3, otro tiene 2, otro si quiere sumar 10, pero terminó siendo una sanción. Y para mí no es un detalle menor lo que dice Diego. A Jan no le mueve el piso nadie. En el sentido, ¿te quiere decir? Chao, buenas noches. no te vamos a dar Paguen tu tranquilo. cláusula y nos vamos. O sea, no es que no hago el esfuerzo por nadie, lo hago. Pero si hay una cláusula y tenemos un contrato firmado que dice que por 10 soles tú te vas, buenas noches, cambiamos, empezamos de nuevo y no pasa nada. Esa Es lo más sensación- inteligente, ¿no? Es que no siempre... Es lo todo- más inteligente porque si vas a dejar que un futbolista o un entrenador o un tercero te mueva la estabilidad de tu institución, digamos, sí, hay que decirlo, de la cual tú eres el administrador, entonces no lo estás haciendo Sí, bien. pero Entonces es- él agarra y dice simplemente sí. Me parece válido En ese lo que lugar, dices, pero no es tan fácil en la práctica. No, yo no digo que no sea fácil. Yo no digo que sea Porque fácil. no ¿ah? todo el mundo tiene esa capacidad de abrazar el cambio de una manera tan natural. Es más, Bueno, pero si se resiste a eso- todos tenemos temor al cambio. Cuando las cosas Claro. están yendo más o menos bien, bueno, que se mantengan así Ya, como... van. entonces, qué buen punto, porque entonces ahí sí yo te diría, si él o cualquier otro administrador o gerente se resistiese a la partida de alguien, para mí allí
sí, Conflicto. habría una crisis. Ahí yo diría sí, porque hay un enfrentamiento Ahí genera abierto, conflicto, exacto. público, un conflicto. Pero la crisis que no se o sea, soluciona. por ejemplo, para mí no hay crisis deportiva. Es más, ayer lo estamos hablando, ese es el son de todo lo que hemos hablado con Bustos. Pero Bustos, Barreto y Ferrari han hablado de que internamente los quieren quebrar, de que ellos no entienden por qué es tanto el ataque mediático. Bueno, y ahí